Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Economía. A veces cuesta entender la economía desde el punto de vista cuando hablan los especialistas y todo, pero claro, cuando uno va al supermercado y ve cómo sube, hemos aprendido, sobre todo mi generación, o sea, generación más joven, lo que es la inflación. Algo que escuchamos alguna vez en la casa, que se hablaba de los 80, la inflación, cómo golpeaba. Yo creo que hoy día muchos de nosotros que no habíamos visto, porque nos criamos en una economía pujante, desigual y todo, pero pujante, no habíamos visto cómo puede subir tanto, por ejemplo, los alimentos u otros artículos que no voy a decir primera necesidad, pero que forman parte, digamos, del consumo general de las familias, subir de una forma brutal. Y eso carcome fundamentalmente el poder adquisitivo de los más pobres, que tienen su dinero solo para comprar lo esencial, que es lo que más sube, y por lo tanto ahí se nota fuertemente. A ver, hablamos de economía porque hoy día se entregó por parte del Banco Central el IMASEC de febrero. Correspondiente al mes de febrero, claro. Una caída en la economía nacional de un 0,5%. Cayó un 0,3% respecto al mes anterior, 0,6% caída en la economía en 12 meses. El consumo disminuyó significativamente. Sí, hay varios. Mira, a ver, los datos son que estamos viviendo los efectos de una contracción económica, y esa contracción económica que se va a expresar, digamos, con un crecimiento o negativo o casi neutro o para la gente más optimista, ligeramente positiva, lastra al país. Entonces, van a ser épocas de funcionamiento en ralentí, y esto significa menor actividad y menores ingresos que se repartan generalmente. Por ejemplo, en febrero la producción de bienes cayó un 0,7%, y esto es muy relevante. La actividad comercial presentó una disminución de un 4,1%. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, simplemente que los ciudadanos tienen menos para gastar. El viernes pasado, por ejemplo, se entregó la actividad del comercio por parte del Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Qué dijo? En febrero, la actividad del comercio cayó un 3,4%. Si uno mira el comercio al por menor, una caída del 10%. El comercio al por menor es el del día a día de las personas, el detalle. Sí. Y el índice de venta a supermercado en febrero cayó un 12,6%. Está bien. Aparentemente la tasa de comparación era alta respecto al mes de febrero anterior, pero de todas maneras esto habla de una contracción. Las cifras nunca, siempre hay que compararlas, pero evidentemente todas las cifras, frenazo. Y todas las cifras son coincidentes. Son todas coincidentes. Y a eso hay que sumar, que lo que tú decías, y esto no es menor, sobre el comercio, que es 4,1 la disminución, pero además donde destacan menores ventas de supermercados, grandes tiendas y establecimientos especializados de alimentos y bebidas. O sea, eso es un frenazo. La gente está gastando menos, entre otras cosas porque además los precios han subido, entonces con la misma cantidad de plata le alcanza para comprar menos, eso es cierto. Pero es un dato que se venía advirtiendo, o sea, las mismas autoridades dijeron, en un tono quizás no tan negativo como otro, o tan pesimista, que íbamos a vivir una situación que probablemente nos va a hacer una recesión de caída muy pronunciada, pero ha sido un frenazo que se va a mantener por un buen tiempo. Se habla del ya estamos el primer semestre agotado, digamos, pero de un segundo semestre. Va a ser interesante, Néstor, cuando sepamos las cifras de marzo. Interesante las cifras de marzo. En marzo hay gastos. Sí. Por lo tanto, permiso de circulación, universidades, colegios, uniforme, etcétera, etcétera. Y hay un dato que es muy interesante, que también hay que esperarlo, sobre el periodo de marzo. ¿Sabes cuáles? Las tarjetas de crédito. El uso de tarjetas de crédito, lo cual fija, digamos, un endeudamiento, aunque sea a 3 cuotas precio contado, pero el nivel de endeudamiento que se genera en este mes es bien interesante, porque también marca un cierto punto respecto a el ritmo de la economía. Si ya empieza a usarse, por ejemplo, tarjeta de crédito en los supermercados masivamente, claro, digamos, el escenario futuro es bien complejo. Y es paralelo al aumento del endeudamiento y lo que eso puede significar. Ahora, ¿qué puede ver del lado, no sé si la palabra es positivo, pero que puede dar ciertas señales? Lo dicen y lo recogen varios economistas. Partamos por una, que algunos creyeron que la pendiente iba a ser más inclinada, digamos, hacia abajo. Así es lo primero. O sea, que el frenazo no es en seco, sino que va paulatinamente. A ver, esto es muy complejo porque el mundo en sí detuvo su crecimiento
Y eso obviamente tiene efectos, como por ejemplo ha aumentado, recuerden ustedes, en el último año son 200 millones de personas pobres en América Latina. Lo más probable es que Chile llegue al 10,5 en materia de pobreza, muy lejos del 8% que tenía. O sea, aquí hay impacto. Y el impacto se vive en las personas que menos ingresan, y quienes caen de la pobreza a la indigencia y así sucesivamente. Y además, digámoslo al tiro, aquí estamos hablando, pero hay muchas personas que quizás nos escuchan y están en una situación muy compleja, que todas estas cifras le dicen poco o nada en relación a la situación que viven cotidianamente, que están muy apremiados. Entonces también aquí estamos hablando de cifras que hablan de una realidad global, en este caso nacional, pero que no van al detalle de la situación que están viviendo algunas personas que lo están pasando muy mal. Asfixiante. Pero ahora, ¿cuál es la otra buena noticia de este 0,5? Lo dicen los economistas, lo vamos a escuchar más adelante, que esta caída económica del mes de febrero puede ser una buena señal. ¿Para qué? Para justamente contener la inflación y también las tasas. Es decir, que el Banco Central en su próxima reunión, que es mañana, de política monetaria, puede hacer un análisis o dar alguna señal. Mira, porque probablemente mañana no vamos a tener una reducción. Algunos aseguran que en mayo pudiera ocurrir esto. El Grupo Política Monetaria hoy día recomendó mantener la tasa de interés tal como está, no bajarla, porque todavía, digamos, no hay señales de que la inflación ceda. Exacto. Pero esto ayuda a que el próximo mes se pueda tomar algún tipo de decisión en torno a eso para hacer ponerle un shock definiría a la economía. Este es un fenómeno mundial. Por ejemplo, a fines de marzo salió un informe de la Comisión Europea, una encuesta que se había hecho a nivel de toda la Unión Europea, y donde el 71% de los ciudadanos europeos reconocía haber cambiado sus rutinas y hábitos en el hogar para reducir el incremento en el valor de la energía eléctrica. O sea, 71% de los europeos dicen, no, yo cambié los hábitos, algo modifiqué porque subió tanto la energía que hice algún cambio. Asunto económico y también la invasión de Rusia en Ucrania. Bueno, y también, la invasión de Rusia en Ucrania, la pandemia, el alza, todo eso provocó un aumento significativo, un aumento significativo en el valor de la energía. Bueno, pero el 71% de los europeos dijeron, bueno, yo cambié mi hábito ante el aumento. Algunos dicen que es la economía de guerra, que está dentro del... O también una sintonía más fina de algunos ciudadanos respecto a cuando empieza a cambiar la temperatura de la economía, ellos inmediatamente reaccionan. No esperan que esto pase más allá. Hoy día el Fondo Monetario Internacional, y esto seguramente va a ser tema de harto debate, porque hoy día el Fondo Monetario Internacional ha dicho que los países tienen que ajustar los gastos para frenar la inflación, pero al mismo tiempo dice, ayudando a los sectores más desposeídos. O sea, lo que siempre se ha dicho, ¿no es cierto? Políticas focalizadas, pero ojo, reducir el gasto, porque eso está, digamos, expoliando la inflación. Veremos cómo lo hace cada uno de los países, digamos, pero es un tema mundial. En eso estamos. Para cerrar este tema, el fin de semana usted lo puede encontrar en biobiochile.cl, y yo tengo acá la nota, es el sueño de la casa propia. Solo 1 de cada 6 chilenos logra optar a un crédito hipotecario, que esta es la otra arista de lo que se está viviendo. Cifras que fueron entregadas durante este fin de semana por Activo Más Inversiones, que en realidad más que la cifra es un análisis que ellos realizaron, particularmente a los datos que entregó el viernes el INE, señala que, esto lo dice Activo Más Inversiones, dice, menos de un 20% de la población nacional se encuentra actualmente en condiciones económicas de acceder a un crédito para adquirir su casa propia. Y de hecho, señalan que la encuesta suplementaria de ingresos, que se reconoce con la sigla ESI del INE, el Instituto Nacional de Estadística, dice que en Chile solo el 16,9% de la población recibe un ingreso mensual o igual superior a $1.000.000 pesos, es decir, está muy, pero muy lejos de los valores de vivienda. Que absolutamente. La única que queda es entrar a un subsidio del Estado. Digamos, las viviendas, su valor ha aumentado significativamente, mucho más de lo que han aumentado los sueldos, y y esto es una percepción, ¿no es cierto? Si uno habla con la gente más joven, profesionales jóvenes, sienten que el denominado sueño en la casa propia está más lejos en términos, no sé, de años, como sea, que lo que eran las generaciones precedentes. O sea,
existe la percepción de que hoy día para un profesional joven le va a ser mucho más costoso acceder a una vivienda que antes. Eso es lo primero. Y para rematar esto, el tema del sueño americano. Salió un estudio sobre la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes de Raíces Hispanos en Estados Unidos. ¿Qué dice? Los hispanos, a ver, son migrantes, primera, segunda, tercera generación, lo que sea, ¿no es cierto? Que también para ellos la casa propia es una meta. Fíjate que... Forma parte del sueño americano de quienes se van para lo que se dice, Estados Unidos. Si se mantiene el ritmo actual de promedio, digamos... ¿De adquisición? ¿De compra? Que se viene registrando desde hace 14 años, del aumento en los propietarios, ¿no es cierto? Lo que va a ocurrir, dice, hace 14 años que viene a un ritmo similar. Si se mantiene de aquí al 2025, la tasa de propiedad de vivienda entre los latinos, o los hispanos, habrá llegado al 50%. El 50% será propietario de una vivienda. O sea, del 100% de los latinos que están en Estados Unidos, el 50% va a tener su casa propia. En 2025 se mantienen las tasas de crecimiento que vienen desde hace 14 años. Esto es impresionante. Ahora, también está, claro, lo que pasa es que, a ver si, ¿cuál es la mediana del sueldo en Chile? ¿500 pesos? ¿500.000 pesos? 500.000 pesos. 500 y algo, una pequeña fracción. Así es bien difícil ahorrar, digamos. 6% de la población gana 1 millón de pesos, apenas. Y por otro lado tenemos valores de las propiedades muy, muy altos. Si uno compara el valor de las propiedades en Chile con Argentina, Uruguay, en Chile son mucho más altos. Claro, el tema es que si uno empieza a mirar con una lupa respecto, por ejemplo, al tema laboral, una pyme, más todo, porque claro, el sueldo que finalmente se le paga al trabajador, pero hay que agregar todos los otros pisos que tiene que pagar justamente la empresa. Entonces, la pyme ampliarse con los niveles hoy día que están cayendo, es muy difícil poder tener más trabajadores. Es un debate bien interesante. Un debate interesante que tendrán que asumir la autoridad. Para terminar, el día viernes, cuando caía la noche, se conoció lo que se ha denominado un vuelco en el caso de Tomás Bravo, de Tomasito, ¿lo recuerda usted? Bueno, ¿cuál es el asunto? El asunto es que la Corte Suprema revocó la reformalización del tío abuelo por abandono de menor con resultado de muerte. Y esto ha dejado sin efecto, obviamente, los cargos que buscaba presentar el Ministerio Público en contra del tío abuelo. Y esto se ha visto como, y todos los abogados, los penalistas lo dicen, es un duro revés para la Fiscalía de la Región del Biobío, este fallo de la Corte Suprema, porque además, ¿saben qué es lo que apeló en la Defensoría Penal Pública? Apeló al exceso en el plazo de la investigación. Es decir, vinieron a acusarlo por este delito a los 24 meses. Tuvieron 24 meses para haber acusado al tío abuelo y no lo hicieron. Y es por eso que ahora hay parlamentarios de la región del Biobío que están analizando buscar una remoción de la fiscal regional de la región del Biobío, la fiscal Cartagena. Un poco algunos recuerdan lo que pasó con Esmirna Vidal, la ex fiscal regional de la Araucanía, que ella fue acusada y la Corte Suprema, justamente el año 2005, la destituyó del cargo de fiscal regional de la Araucanía por el caso del, en ese entonces, ex senador Jorge Lavander. Mira, aquí hay, lo ha señalado gente que ha estado cercana a esta investigación, abogados. Aquí hubo muchísimas desprolijidades. O sea, esta es una investigación que ha sido desde su inicio mal llevada, con una serie de errores. El sitio del suceso no se resguardó inmediatamente. A ver, una serie de cosas así. Entonces, cuando se empieza desde el primer momento a cometer errores, después es bien difícil enmendarlo, porque claro, ya las pruebas están contaminadas. Ya hay algunas diligencias que no se hicieron, o una vez que se hicieron. Bueno, ahora, el drama es que hay un niño muerto. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Aníbaldo? Que más allá de eso, yo recuerdo a los días de haber sucedido lo de Tomás Bravo, fue una semana de búsqueda muy angustiante donde todos estuvimos muy pendientes, y ya abogados señalaban que la estrategia del Ministerio Público en esa oportunidad era mala, puesto que el abandono de menor estaba sumamente acreditado porque todos, incluso la mamá, preparó al niño para salir con el tío abuelo. ¿Por qué no fue ese el camino? Es la pregunta que se hacen hoy día desde el inicio. Y haber ampliado si es que encontraba pruebas diferentes. Ahora,
¿Por qué la fiscal regional, la fiscal Cartagena? Bueno, los ojos están puestos por las 2 semanas que guardó silencio, luego que se conoce el tema de el pequeño Tomasito, pero además de no haber dicho nada por el fiscal Ortiz. Bueno, hay una pregunta. El mismo que ya había sido cuestionado por llevar a condena a un padre, un hombre de 24 años, a quien lo acusó de haber abusado de su hija cuando en consecuencia luego, a raíz de que se pudo acreditar, gracias a que un abogado de la Defensoría casi se obsesionó con ese caso, logró demostrar de que la Fiscalía Se había equivocado. Estamos hablando del mismo fiscal. Pero aquí hay una pregunta también, ¿cuál es la colaboración que ha habido desde la propia familia en este caso? Que hay un punto de interrogación relevante. Sí, pero la familia lo que ha hecho es que a través, ya sea una parte de la familia a través de Amparo y Justicia, la Fundación, otros a través de abogados particulares, han tratado de mantener la causa en efecto, digamos, sobre la mesa. Porque la familia ya sabemos que se dividió completa respecto a lo que estaba sucediendo. Y cuando hay esa división... Sí, pero más allá de eso, la Fiscalía es la que tiene... No, si la Fiscalía... la conducción de la investigación nos representa a todos. La Fiscalía no representa solo a Tomás, representa a la sociedad entera. Sí, desde el comienzo hizo mal la pega, eso es evidente. Bueno, la pregunta es que este es un caso mediático conocido, entonces la pregunta es, respecto a esa fiscalía, ¿en qué otros casos ha habido un actuar negligente, ya no sé cómo ponerlo, o no tan profesional, o no tan bueno, que ha hecho que algunas personas no puedan acceder a la justicia justamente porque la fiscalía no ha actuado bien? Si esa es la pregunta que queda, porque este es un caso emblemático, todos los focos están puestos ahí, por lo tanto hay un incentivo para que la fiscalía lo haga bien. Ya, ¿y dónde esto no ha ocurrido? El ciudadano común, por un delito menor, ¿qué va? ¿Recibió una atención oportuna? ¿Hubo un trabajo diligente en esos otros casos de la Fiscalía? ¿O las condenas se lograron en torno a...? Ahora, yo creo que la fiscal Cartagena de la región del Biobío debería responder por eso, por lo que pasa en la Fiscalía de Talcahuano, por la falta de personal en la Fiscalía de Los Ángeles, y podemos seguir un etcétera, 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 de los problemas que tiene la Fiscalía de la región del Biobío. Información plural, opinión independiente.